6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Antes de iniciar la jornada de entrevistas y debates, queremos darles una información de última hora que da cuenta de un sismo de 3.3 grados en escala de Richter en la provincia del Napo, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, y que dará más información más adelante. Sismo en una profundidad de 5 kilómetros. Vamos a saludar a la doctora Paulina Araujo, una reconocida jurista, académica, penalista, y también en estudios al ingeniero César Ron, ex asambleísta, a quien le damos la bienvenida, para abordar algunos temas de interés en la coyuntura. Quisiera empezar con la doctora Paulina Araujo, el juicio político al presidente de la República. ¿Cómo ve estos tiempos, esta actuación que presentan, retiran, luego vuelven a presentar? Esta tarde tiene previsto el CAL volverse a reunir con una circunstancia, no atina ni el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, atina a dar sustento. Primero, que van a hacer un cambio, luego una rectificación, luego que una aclaración, luego el presidente de la Asamblea dijo tiene que complementarse. No entendemos. No sé si en ese sentido está correcto los tiempos, el proceso. Doctora Paulina Araujo, muy buen día. Muy buen día, don Miguel, gracias por la invitación. Un saludo para el ingeniero Ron, toda la audiencia de Democracia. Bueno, el antecedente de lo que estamos viendo surgió de un primer informe, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar cómo empieza todo esto, porque en ese informe hablaban de hasta una traición a la patria. Luego van depurando, tratando de corregir ciertos errores, hasta finalmente llega el CAL manda a la unidad de técnica legislativa, la unidad de técnica legislativa dice que todo está correcto. Luego el mismo órgano legislativo, con los representantes respectivos, indican que no, que un tiempo más porque hay más errores que subsanar. Todo este panorama nos muestra que o no está siendo muy prolijo el trabajo de la Asamblea, no tienen muy clara. Primero, la ley que rige las actuaciones dentro del Parlamento, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y luego parece ser que no tienen muy claro que es un juicio político, pero que igual requiere fundamentación jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos exista una concordancia lógica mínima entre lo que están acusando en este documento constitucional y con los hechos que han recogido y de los cuales han adjuntado pruebas, ¿sí? Pero vemos que más que un contexto constitucional penal, al parecer no hay ni claro el procedimiento dentro de la propia Asamblea. Hoy se espera que digan, perfecto, ahora sí, ya lo aprobamos y eso manden a la Corte Constitucional, que será al fin de cuentas el segundo y más importante filtro para ver si se admite o no este pedido de juicio político en contra del presidente. Doctor Araujo, en ese sentido, esta serie de interpretaciones, declaraciones, de precisar los artículos, no demuestra que no se está actuando de una manera responsable y casi le tienen en vilo al país alrededor de este juicio cuando la Asamblea debiera ocuparse de otros temas importantes como la legislación? Sí, y la verdad, ahí sí yo, con el respeto a mis colegas, he escuchado criterios de juristas que dicen no importa, que manden nomás lo que sea, porque la Corte sí tiene la posibilidad de enmendar ciertos errores de cita de artículos. Ok, puede haberlo jurídicamente, pero yo pienso que lo mínimo que uno espera es que un documento que salga de la Asamblea, que entiendo toman con la responsabilidad del caso lo que supone iniciar un juicio político, vaya bien, ¿no? O sea, que demuestre que hay gente que está en la Asamblea recibiendo sueldo público, que al menos trabajan con el mínimo decoro de saber qué leyes están vigentes, cuáles no, cuáles se aplican al caso. O sea, ya le digo, yo no sé, en el Ecuador nos encanta vivir de pretextos.
Si tienen la seriedad de arrancar con un juicio político, yo pienso que el documento tenía que arrancar bien de entrada, ¿sí? Para que tenga sustento, vaya a la corte, porque imagino que ellos son los más interesados en que lo antes posible camine esta posibilidad constitucional en contra del presidente. Pero bueno, ya han tratado de corregir errores de forma. A mí me sigue quedando un poco de duda si en verdad, aún con corrección de forma, los hechos se adecuan a las causales, ¿sí? A mí todavía me queda la duda. Lo bueno es que uno de los órganos que más credibilidad tiene en el país es la Corte Constitucional, y será al fin de cuentas el que decide si se admite este documento depurado varias veces o si no admite. O sea, le digo, la gran ventaja es que será un órgano público el que decida más allá de quienes tenemos formación jurídica, digamos. Pero sí nos deja ese mal sabor de boca, ¿no? Porque yo sí no puedo olvidarme ese informe previo que luego fue cambiado cuando eran totalmente desatinos jurídicos que demostraban que no tenían claro el camino. Claro, efectivamente, comisión por omisión, ni siquiera sustentaron los artículos cambiados. 131 para el juicio al presidente, cuando ese es para los ministros, después rectifican, ponen 129, la muerte cruzada, también invocan otro artículo, no el 148, la ley orgánica de la función legislativa, dicen el artículo 88 cuando es del 80, bueno, es decir, una serie de fallas. Bienvenido al ingeniero César Ron, ex asambleísta. Ingeniero Ron, ¿cómo ve esta actuación? Usted siempre fue crítico al punto que con coherencia hace más de un año dijo hasta aquí va y se retiró de esta asamblea, que está generando una vergüenza por esta actuación. ¿Cómo ve el tema del juicio político? Buen día. Gracias, Miguel. Un saludo a Paulina, a los ecuatorianos que nos escuchan esta mañana. Yo quiero empezar, Miguel, diciendo lo siguiente. En derecho público solo se puede hacer lo que manda la ley. Y lo que la ley no establece o no escribió, que no existe, no se puede hacer. Así de fácil. El juicio político al presidente de la República está perfectamente reglado por la Constitución y por el Código Orgánico de la Función Legislativa. En la Constitución, de los artículos 129 al 131, ahí está reglado el juicio político, que es un juicio especialísimo. No es pues el juicio político a un ministro de Estado, es al presidente de la República. Y luego, en el Código Orgánico de la Función Legislativa, está arreglado por los artículos 86 al 95. ¿Y qué dice el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Legislativa? Es muy preciso y claro. En 3 días, después de que el presidente entrega al CAL, presidente de la Asamblea, me refiero, al CAL, el pedido de juicio político, después de que ha pasado las firmas, los argumentos técnicos jurídicos, los ponentes, etcétera, 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 tiene que enviarlo a la Corte Constitucional para su admisión. 3 días, no 5, no 7, hoy estamos 24, ese plazo se venció el día 19 de marzo. Está fuera de plazo, está fuera de la ley, está fuera del reglamento, está fuera del procedimiento jurídico. Es decir, no han acatado absolutamente nada. Y este es un tema que está perfectamente arreglado y tiene que cumplirse tal cual. Entonces, fíjese usted las barbaridades, porque da vergüenza la Asamblea. La Asamblea tiene una unidad de técnica legislativa. Ecuatorianos que nos escuchan, ¿qué es eso? Tienen un departamento jurídico, ¿no?, que le ayuda al CAL, al presidente de la Asamblea, a los legisladores, a hacer bien los proyectos, a que se puedan corregir los argumentos, los artículos, para que no presenten barbaridades. ¿Dónde está pues este departamento de técnica legislativa, ¿no?, que no puede ni leer, ni puede corregir, ni puede presentar como tiene que presentar la Asamblea Nacional, el Congreso de la República? Un documento perfecto jurídicamente. Porque, Miguel, ecuatorianos, ¿no es acaso la Asamblea, no son los legisladores los que hacen las leyes? Entonces, ¿qué legisladores tenemos para que hagan
las leyes que necesita el país, que de paso no hacen ninguna, ¿no? Porque están de espaldas al pueblo ecuatoriano. Entonces el argumento ha sido la reconsideración, ¿no? Entonces en el CAL hemos reconsiderado y hemos votado. La reconsideración, que es una figura técnica legislativa también, está perfectamente arreglado. La reconsideración es en la misma sesión o en la siguiente sesión, no en la quinta sesión. No en la quinta sesión. El señor Saquicela ha estirado esto en alguna resolución el año pasado, se demoró 35 días, diciendo que es la misma sesión durante 35 días. Bueno, esas son las argucias políticas. Sí ha ocurrido eso, Miguel, que la siguiente sesión se dio después de 35 días, pero siempre fue la siguiente sesión. El CAL ya se ha reunido varias veces, no es que fue la siguiente sesión, ya se ha reunido varias veces, por eso digo, en la quinta sesión del CAL, de este CAL que anda en esta jugarreta, ahí se aprueba la reconsideración. Se violenta todo, absolutamente todo. Ahora va a las bravas a la Corte Constitucional, ¿no es cierto? A ver, pues si la Corte Constitucional aplica la ley, y lo primero que seguramente le va a decir y le va a jalar las orejas a la Asamblea es que qué abogados, qué juristas tienen y cómo presentan las cosas fuera de tiempo. Si está fuera de tiempo, se cayó solito el juicio político. Para no entrar en más argumentos técnicos jurídicos, Miguel, se cayó solito, está fuera de plazo, está fuera de término. La Asamblea, si quiere hacer un nuevo juicio político, tiene que empezar de cero. Tiene que volver a recoger las 46 firmas que manda la ley, tiene que presentar el juicio, los ponentes, y hacer las cosas en derecho y en constitución como manda la ley. ¿Qué tal, ingeniero Ron, si esta es una jugarreta y el tira y afloja, y un escenario es que finalmente no lo presentan, aunque ellos están seguros que lo van a presentar a la Corte Constitucional luego de la sesión de ahora, que se apruebe en el CAL, y le tienen así maniatado al Ejecutivo con este juego? Miguel, el país está desmadrado. Ecuador no va a ningún lado. La Asamblea no legisla. La Asamblea está de espaldas al pueblo ecuatoriano. La Asamblea lo único que quiere es tumbarlo al presidente, tumbar al gobierno. Entonces la Asamblea no va a descansar en este objetivo. Si hoy no pasa, créalo, después de un mes van a armar seguramente otro juicio político, ¿no? Al presidente de la República. En estas condiciones el país no puede continuar. Lamentablemente tenemos un gobierno débil también. Pero el país tiene que avanzar. Claro, el gobierno débil que ha cometido errores. El país tiene que avanzar, Miguel. Y quizás la única salida, porque ya el pueblo ecuatoriano está cansado de esta barbaridad, es cerrar la Asamblea. Es cerrar la Asamblea. Muerte cruzada. No hay otra. Pero los asambleístas dicen, ¿qué le parece? No puede... No, los asambleístas de oposición y el señor Issa dicen, no, cuidado, no puede aplicar. ¿Quién manda en el Ecuador? Miguel, regreso a la Constitución. La muerte cruzada, igual que el juicio político, porque el juicio político es legal y es constitucional si se cumple con la ley, pues, ¿no? Aquí no se cumple. Entonces, empecemos por ahí. Igual, la muerte cruzada está en la Constitución, es legal y es constitucional. El presidente de la República, en este caso, puede disolver y cerrar el Congreso, la Asamblea Nacional, hasta el tercer año. Ni en el primero, ni en el cuarto. Hasta el tercer año. Estaba dentro de los términos que puede cerrar la Asamblea Nacional. Y entonces, ¿qué ocurre en el país? Se cierra la Asamblea, los asambleístas se van a su casa, no hay Congreso, el presidente gobierna con decretos ejecutivos que tienen que ser aprobados por la Corte Constitucional. En 120 días tiene que haber elecciones generales y más o menos en 6 meses tiene que haber nuevo presidente y nueva asamblea, nuevos legisladores, para terminar lo que falta del periodo, claro, es decir, por 2 años más, nada más. Esa es toda la historia. Así es que esto es legal y constitucional. Estos señores que hablan estas barbaridades están igualitos que los asambleístas, pues, que hablan y declaran y amenazan al país, pero lo primero que tienen es que leer la ley, la Constitución e informarse para no hablar cosas que no son. Dentro de la ley y dentro de la Constitución, ¿quién es el señor XX para decir que eso no lo van a aceptar ellos? Señor, es legal y es constitucional. Por tanto, se puede aplicar. Se puede aplicar inmediatamente. Y creo que como están las cosas,
Esa es la salida digna que tiene el presidente de la República para terminar con esto, para gobernar por decretos ejecutivos, para enrumbar al Ecuador, para salir de este marasmo en el que nos encontramos, porque el Ecuador tiene que avanzar. Doctora Paulina Araujo, usted citaba que esto arrancó desde esa aprobación, ese despropósito jurídico que fue calificado por algunos constitucionalistas, algunos juristas, la resolución que decía que se le enjuicie políticamente al presidente en el grado de comisión por omisión. ¿Se puede conectar el juicio político más allá de las tres causales que constan en la Constitución, artículo 129, e invocar estas disposiciones incluso sin considerar las reformas al COIP que luego fueron aprobadas? A ver, lo que pasa es que ha habido una mezcla de tantas cosas que ese primer informe, que no era la acusación constitucional en sí misma, primero le hablaba de traición a la patria con un numeral, el numeral 7 de ese delito, que obviamente se aplicaba cuando uno está en guerra, cuando el país está en guerra. Querían forzar que sí había, metían y mal teóricos doctrinarios extranjeros que se dedican al derecho penal. Luego, en ese mismo informe hablaban de 4 delitos en contra de la administración pública: peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, todo junto y comisión por omisión. Lo cual, penalmente hablando, es incoherente. Lo de la comisión por omisión famosa ni siquiera está reconocida en el COIP, porque la omisión simple y la comisión por omisión son clasificaciones teóricas. En nuestra norma penal, ¿qué le dicen? Uno puede delinquir por acción u omisión. ¿Cuándo hay omisión de relevancia penal? Cuando una persona ha dejado de cumplir su deber jurídico y por no cumplirlo, deber jurídico directo, y si no lo cumple, el delito se produce. ¿Sí? Eso es en términos muy generales el derecho penal ecuatoriano. Pero leían un artículo, citaban otro, cuando son los mismos que luego, cuando opinamos penalistas, y que bien sabemos esto no es un juicio penal, se molestan. Dicen, no, los penalistas nada tienen que decir porque ellos tienen otro estándar de analizar delitos. No se trata de otro estándar, sino simple y llanamente lógica común. Ni siquiera ser abogado se necesita. Y yo sigo sin comprender con el documento de ayer, que es el alcance del alcance, que ahora también proponen que no importaba la cita del COIP, que estaba vigente, y el otro, porque al parecer los delitos se han cometido entre la vigencia del uno y el otro. O sea, es decir, estaríamos con delitos a criterio de ese documento con solo 4 firmas. Tengo entendido que solo 4 firmas van en esa reconsideración de la reconsideración, cuando yo entendería que deberían ir todas las que propusieron. Tendremos que ver, o no sé si la Corte Constitucional llegue a que ni siquiera tienen claro en qué momento se darían los hechos para que se apliquen las causales. O sea, créeme que ha habido una situación de real confusión. Si bien no es un juicio penal, ¿por qué justifican tanto con temas penales, doctrinarios, y que es claramente que no los comprenden? ¿Por qué si dicen por un lado que es político, se ponen a chapucear en figuras penales que no vienen al caso? Si ya nos quedamos con peculado y concusión, que al parecer ahí está demarcado, pues ojalá los hechos que están narrando y las pruebas que van junto a este documento, al menos en forma coincidan, si es que es omisión, que a quien quieren destituir mediante esta vía tenía un deber jurídico directo y con conciencia y voluntad no lo cumplió, y con conciencia y voluntad permitió abuso de fondos públicos, que es el peculado, y con conciencia y voluntad admitió que funcionarios públicos exijan coimas. Que ya le digo, ahí es donde a mí, jurídicamente hablando, no encuentro alguna concordancia, al menos en forma. Al menos, porque bien sé que no es juicio penal.
Doctora Araujo, y la forma también debe considerar de llegar este proceso a la Corte Constitucional, porque en medio de las confusiones, al menos dos temas, lo que decía el ingeniero César Ron, el tema de la reconsideración podría estar viciado de procedimiento porque el juicio debía mandarse a completar hasta el lunes 20 de marzo y cualquier actuación que tendría después de ese día no tendría ningún efecto jurídico, pues el plazo habría precluido, como decía un constitucionalista. Y por otro lado, el país debiera recordar, hubo reformas a la ley de la función legislativa y que conste el voto del socialcristiano Esteban Torres apoyando el cambio al artículo 88 para establecer el plazo de 3 días para calificar el juicio político al presidente. Y hoy Torres pretende desconocer esa reforma que él apoyó, como hoy publica así Diario El Universo, doctor Araujo. Es que si usted se da cuenta, si el propio órgano que hace las leyes no lleva un registro de lo que ha cambiado, o sea, a ese punto hemos llegado, porque yo podré entender de los ciudadanos que a veces nos cuesta ir al ritmo de las reformas legales, pero el órgano que aprueba los cambios debería tenerlos clarísimos, como mínimo. Y retomando el tema de la cuestión de forma con relación a las causales, hay también un criterio que indica que la Corte Constitucional va a ser solo un checklist por encima, a ver si eso parece que cumple requisitos, porque no podrá, por ejemplo, hablar de que las pruebas que le adjuntan demuestran responsabilidad del presidente. Eso no lo podrá hacer. Pero en la forma es obvio, la mínima fundamentación jurídica que me dice, todo lo que consta en este documento parece al menos sujetarse a las causales que alegan. Eso sí puede hacer la Corte. Y también ahora con todos estos vicios, ya le digo, a mí me llamó ya profundamente la atención ayer ver esas 4 hojas que mandan con 4 firmas, en donde finalmente corrigen los artículos del COIP, pero dejan en claro que sean los antiguos o los que ya fueron reformados en el 2021, ambos se aplican. Porque al parecer el delito está en una penumbra entre el un lado de la norma y otro. Es decir, ni siquiera tienen claro cuándo se dieron los hechos. Con todo respeto, cada vez que se corrige algo o que intentan subsanar, yo creo que cada mes denota que no hubo ni siquiera una organización mínima para aplicar el juicio político, activarlo, ¿no? Desde el inicio, desde el arranque, y lo cual me deja una sensación súper compleja. ¿Por qué? Porque mientras hemos estado debatiendo el informe, primero que no sirvió de nada, luego la acusación, mire usted lo que está en el medio, la gente sigue saliendo de la cárcel. Ya están nuevamente viendo la amnistía del señor Issa, aceptando que le han dado una amnistía por secuestro, que está prohibido en la Constitución, y regresa porque se han equivocado en un número, cuando jamás le debieron dar amnistía por un delito prohibido constitucionalmente. ¿Qué tenemos también a la par? Mal uso de medidas constitucionales y gente que tenía que cumplir su pena privativa de libertad, una vez más, afuera. Parece que eso ya se hizo costumbre. Y malas decisiones de jueces que han liberado a quien no debían por ley, al señor Junior. El señor Junior ya está prófugo, ni más faltaba. Si se da cuenta, a veces hay la sensación de que es una cortina de humo armada con las torpezas jurídicas, mientras el país, la justicia, al otro lado, están haciendo barbaridades igual. Entonces da miedo a veces los debates de un tema, porque ¿qué estarán tapando por el otro lado? O sea, nos han colocado en una situación de desconfianza total de qué es lo que está decidiendo las varias autoridades y los varios órganos del Estado con relación al bien común del país, que al parecer ese no interesa. A propósito de lo que usted señala, doctor Araujo, ilústrenos el tema de amnistía por secuestro. Ya asambleístas dicen que, bueno, es un error, pero esto con una resolución se arregla el problema. ¿Es así de fácil desde la política? Verá, nace viciado. Yo soy muy crítica de esas amnistías en combo. Les tengo pánico, porque ya desde Montecristi
en esas amnistías en combo perdonaron a un violador. Claro, el señor Villalta. A Villalta. Claro. Porque han hecho barbaridades, no solo esta asamblea. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del señor Issa y otros? Del mismo modo, tomaron el mecanismo de una amnistía general y ponerle al final nombre del amnistiado y el proceso del cual la amnistía. Al señor Issa, con todas las críticas o apoyos que pueda tener, al parecer le dieron la amnistía. De un delito que le amnistiaron, que es de secuestro, que no podían darle, artículo 13 del 129 de la Constitución. La Asamblea está prohibida, entre otros delitos, de amnistiar secuestro, pero como hacen lo que les viene en gana, le dieron. Mire qué curioso que un órgano que es el que publica las decisiones del registro oficial, le regresa a la Asamblea y le dicen, vean, ni siquiera coincide el número del proceso de secuestro por el cual le perdonaron. ¿Qué hacemos? Ahora regresa y piensan que es facilito. No, ahora sí ponemos el número correcto y ya, porque ya se decidió. Yo me inclinaría a pensar que qué bueno que regresó y ahora a ver si leen la Constitución. La Constitución es que no es ni siquiera difícil desentrañar el sentido gramatical del artículo. Tiene prohibición la Asamblea de amnistiar, entre otros delitos, secuestro. Ahí deberíamos estar centrando la atención. Primero, una asamblea que transgredió el texto constitucional para perdonar, porque eso es la amnistía, es perdón y olvido. Es decirle, usted no ha pasado nada. Eso debería ser tratado con pinzas y con prolijidad y debidamente motivado. No lo hicieron, ni siquiera el número pusieron bien. Ojalá que ahora sepan que lo que hicieron de darle la amnistía está prohibido por la Constitución. Y ojalá ahora sí se den cuenta que no podían hacerlo. Pero sí, miren, ya el informe, lo que arreglan del juicio político. Ni siquiera amnistías pusieron bien un número de un proceso. Amnistía que estaba prohibida. Ese es el nivel de la Asamblea. Podemos confiar con este tipo de decisiones que las que vengan a futuro de esa Asamblea son legítimas o al menos suponen una mínima lectura de las leyes vigentes. O sea, la Asamblea cada día se desacredita más. Es así de sencillo. O sea, es un órgano que uno ve que no da pie con bola, perdón la expresión. Pero del caso del señor Issa, por favor, a él no le debían dar la amnistía porque está prohibida en la Constitución. No es difícil leer el numeral 13 del 129. Si no es por medidas cautelares constitucionales que salen, que ponen en otras provincias, si no es porque luego se dan cuenta los órganos de justicia que jamás debieron haber liberado a alguien, si es que no ocurre eso, luego viene la amnistía mal concedida. ¿Sí se da cuenta cómo timan al país? Ni a una justicia cuando actúe dependerá que usted tenga votos en la Asamblea y le perdonen de cosas que están prohibidas perdonar. A ese punto hemos llegado. Ingeniero César Ron, de su amplia experiencia en la legislatura, este tema de la amnistía para el señor Issa, este enredo, y hay asambleístas que dicen, sí, es cuestión de, sí nos equivocamos, pero esto se rectifica con una votación, con una mayoría. Como bien nos ilustra la doctora Paulina Araujo, el artículo 120 de la Constitución, numeral 13, es una atribución de la Asamblea conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, y dice de manera mandatoria, no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro. Es fácil así de rectificar las cosas. Mire, Miguel, primero recordarle al país que no voté por las amnistías. Vamos hablando claro, ahí estaba en la Asamblea todavía yo. Y esa es una de las razones por las que me fui de la Asamblea. No, porque aquí se violentan todas las leyes y los procesos. Justamente porque, si bien muchos de los amnistiados tenían derecho a la amnistía, en ese combo se metió a Raimundo y todo el mundo. Y hoy, después de un año, ya vemos lo que ha pasado, ¿no es cierto?
porque de pronto si ponían bien el número del juicio, como dice la doctora Paulina, entonces pasaba la amnistía. Pero mire, ni siquiera eso pudieron hacer. Ni siquiera eso pudieron hacer. Entonces resulta que queda descolgado de la amnistía un personaje nocivo para el país. Y ahora resulta, pues, que está clarito, pues. Secuestro está prohibido. Prohibido, no se puede dar amnistía por secuestro. Ni se puede dar amnistía a los que han afectado los bienes del Estado, ¿no? A los que se han robado la plata del Estado, a los que tienen sentencia por peculado. Cohecho. Cohecho. A esos no se les puede dar amnistía. La amnistía es solo por derechos humanos o por derechos políticos y por derechos humanitarios. Nada más. Eso es todo. Entonces, por más que le den la vuelta y se den 58 volantines, no van a poder pasar. Yo no veo que hay en la Asamblea los votos, los 92 votos para darle amnistía, ¿no?, a una persona violentando la ley y la Constitución, donde claramente está establecido que el secuestro está prohibido. Pero así están las cosas en el Ecuador, Miguel. Aquí todo vale. Todo vale. Una justicia que afrenta contra los ecuatorianos, que libera a reos que tienen sentencias por 25 años, salen libres, a vista y paciencia de todo el mundo. Una Asamblea Nacional que dice que estas correcciones no son cambios, ¿no es cierto? Y entonces a ellos les da lo mismo el artículo 5 que habla de la omisión que el 25 que habla de peculado. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y todos sabemos que no es lo mismo. Y para ponerlo en términos deportivos, es como que el entrenador dice, vamos a cambiar al número 10 de la selección. Cambio en el equipo. Saner Valencia, el 10. No, dice, no es el 1 del arquero, es Galíndez. A ver. ¿Está cambiando al arquero o está cambiando al centro delantero? Que no es lo mismo, ¿no? Entonces aquí quieren hacernos creer que todo es lo mismo, que todo se puede arreglar fácilmente con una resolución, donde el derecho, la juridicidad, el procedimiento, el apego a la ley, a la Constitución, al Código Orgánico de la Función Legislativa, les resbala y se forjan documentos y se forjan acciones que tienen un solo objetivo, pues, ¿no es cierto?, el juicio político y destituir al presidente. Porque los unos van de frente, hay otros que dicen, bueno, si la Corte Constitucional aprueba, yo pongo los votos, ¿no? Pero yo no soy, no, si eres también, pues, parte del baile. Aquí hay que hablar las cosas como son. En estas circunstancias, en este desangre que vive el país, que no va para ningún lado, Miguel, definitivamente, lo vengo diciendo hace más de un año, lo vengo diciendo y lo reitero, una asamblea que no funciona, que no aporta, que está de espaldas al pueblo ecuatoriano, tiene que cerrarse. Y ojalá el presidente Lasso tenga esta lectura política clara y termine con este desangre que tanto daño le está haciendo al país. El caso de Isa, ¿debiera revisarse y darle en estas condiciones? No da lugar, Miguel. No da lugar. A ver, ¿con qué artículo? ¿Qué saca? Ah, que se han equivocado. Pues entonces, ¿qué es una corrección? No, señor. Se equivocaron, es una corrupción, es otro proceso legal. No, señor. La Constitución es clara. No se puede dar amnistía a delitos de secuestro. Entonces, ¿cómo le van a dar amnistía al señor Isa? Y la Constitución es clara y lo prohíbe. Se van a hacer de la vista gorda, van a violar la Constitución nuevamente, porque la Asamblea viola la Constitución aquí pasando un día. Entonces, en estas condiciones vamos a seguir con el país donde los ciudadanos, Miguel, vemos todo lo que está pasando y estamos atados de pies y manos, ¿no?, en este desmadre que tiene el Ecuador. Y no podemos hacer nada porque quisiéramos los ciudadanos llevar procesos para cerrar la Asamblea, ¿no es cierto?, para recoger firmas, para que los diputados se vayan a su casa. Todos estos procesos son tan complejos, igual que hacer una reforma constitucional, porque tiene 50,000 candados y no se permite, que resulta que si usted quiere iniciar un proceso contra la Asamblea, tiene que recoger firmas por cada legislador,
porque si no, no lo puede mandar a su casa para la revocatoria del mandato, me estoy refiriendo. Entonces, toda esta constitución pesada, contradictoria, reglamentaria, que en un artículo le da, en el otro le quita y en el tercer artículo le da lugar a la interpretación, es lo que tiene acabado al país. El país con la constitución que tiene el día de hoy no avanza. Tenemos que hacer una nueva constitución. El Ecuador tiene que avanzar en un ordenamiento jurídico claro y transparente que permita que el país avance y tenga futuro. Como están las cosas en el Ecuador, no hay futuro. Y hay que pensar en el Ecuador. Y hay que ir corrigiendo las cosas, tomando medidas duras y radicales, como es cerrar la Asamblea Nacional y a través de decreto ejecutivo en los próximos 6 meses dejar organizado el país de mejor manera. ¿Y cómo hacer una nueva constitución? ¿Con una nueva constituyente? Tendríamos que ir a una queda? constituyente, no hay otra. No hay otra, Miguel. O ir a una consulta popular y plantear al país una alternativa de otra constitución de las que el país ha aprobado en el pasado. Esas son las alternativas, no hay más alternativa. Queremos una nueva constitución, o al menos una reforma profunda de esta constitución, tenemos que ir a una asamblea constituyente. Vuelvo con el caso ISA, doctora Araujo. Por tanto, con su análisis jurídico que nos ha ilustrado, no se puede retomar el tema y dar amnistía. Será cuestión de... Numeral 3 es clarísimo. ¿Qué tiene el artículo 120 de la Constitución? Tiene nada más ni nada menos que las atribuciones de la Asamblea Nacional. ¿Que puede dar amnistía? Sí, por delitos políticos y que medien razones humanitarias. Pero el propio texto constitucional tiene prohibición de amnistías en el listado de delitos. Le debe disculpas al país por haber dado una amnistía por un delito prohibido al ingeniero Leonidas Issa. Que se hayan equivocado en el número, ahora ponen el tapete de discusión la exigencia del pueblo ecuatoriano de que la Asamblea acate la norma suprema, la Constitución. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. No es que, ay no, pero ya le dimos, perdón, me equivoqué en el número, ahora sí ponemos el número, pero la decisión de amnistiarte por un delito prohibido no se toca, si es que quieren alegar por ahí. Yo creo que no es el camino, porque ahí estaríamos avalando, o quienes se presten para dar los votos solo por el cambio de número, estarían ya claramente ante el país diciendo que ni la Constitución les rige, lo cual ya sería un descalabro completo de todo. Y que no salgan con la justificación tan pobre que cada vez más la alegan en el Ecuador. Es que la decisión es política, no jurídica. Perdónenme, una decisión política, para que tenga un mínimo de validez, tiene que respetar el ordenamiento jurídico. O sea, no, que en el caso del señor Issa, si ahora lo que quieren es ya de cara al país directamente decir que al señor Issa no se le aplica la Constitución y que él es el mimado de la Asamblea porque le van a amnistiar por un delito prohibido, perdóneme, ahí sí ya sería de frente el desprecio al país, porque ni siquiera la primera norma, la Constitución, la respeta. Ojalá los asambleístas, ya les digo, se tomen la molestia. 120 de la Constitución, esto puedo hacer. Lean el 13, tienen prohibidas amnistías en ciertos delitos. Y esa norma no es que si quiere la aplica o si quiere no, o depende a quién le favorece. La norma es clara. En esa norma si no hay laguna, no hay interpretación, la norma es clarísima. Listado de delitos prohibidos. Ojalá la Asamblea empiece pidiendo perdón al país, porque dio una amnistía con mal número de un delito prohibido, y que no nos vuelvan a timar ahora que quieran arreglarlo de la prohibición cambiando algo de forma, porque eso sería ya un sinsentido. Y les recalco, cuando no acatan la Constitución, las leyes, viven de errores, de que ya una vez más voy a cambiar lo otro, perdón, me equivoqué. Lo que están demostrando es un desprecio al país, porque si aceptaron postularse para que les voten como asambleístas, como mínimo se entiende que algo saben del contexto normativo que nos regula.
De lo contrario, aceptar un cargo, postularme para el cual no tengo ni la más mínima formación y ni siquiera busco una asesoría de calidad. Hacer eso también es corrupción, ¿no? Aceptar un cargo para el que evidentemente no tienen formación, vocación, menos interés para servir al país. Quiero plantearles otro tema, ingeniero Ron, y consultar a la doctora Araujo también. El caso Gabela. Usted fue un actor importante también en la Asamblea. Ahora hay un fallo de la Corte Constitucional que determina que hay que rehacer con plazos. ¿Qué piensa del caso Gabela hoy que se reactiva esto? Miguel, fui parte de la comisión del caso Gabela, que es la única comisión que sacó un informe en los tiempos y los plazos establecidos, porque el caso Gabela pasó en una congeladora durante 8 o 10 años en la Asamblea Nacional, porque nadie quería ir a tocar el caso Gabela. El caso Gabela tiene un informe donde claramente establece que es un delito, un crimen de Estado. Y en esas condiciones el Estado es responsable de la muerte del general Gabela. Ahí se establece varias responsabilidades, porque el problema de fondo del asesinato del general Gabela tiene que ver con un tema de defensa nacional y seguridad del Estado. La compra de los helicópteros Drup que no sirven para nada y que no sirvieron para nada, donde 4 de 7 se cayeron y otros 3 arrumados en Guayaquil. Resulta pues que era un tema de seguridad, un tema de defensa nacional. O sea, las implicaciones no son así tan sencillas, son extremadamente graves y profundas. Y por lo tanto hoy, cuando la Corte Constitucional da instrucciones y plazos precisos en un dictamen que es inapelable y que se tiene que cumplir, entonces lo primero que se tiene que hacer es traer al perito Mesa para que reconstruya el tercer informe que misteriosamente se perdió, pues. Se perdió del Ministerio de Justicia, que el perito Mesa lo entregó y que después desapareció el informe donde establecía los responsables con nombre y apellido del asesinato del general Gabela. Y donde pasaron varios ministros de justicia por la comisión de investigación y algunos pues totalmente amnésicos, no se acordaban absolutamente de nada. Entonces, claro, decían que no sabían si se hacía actas o no se hacía actas, que no sabían si se grababa o no se grababa las reuniones, que no sabían a quién le entregaron el informe. Pero resultó que al final del día encontramos pues a la secretaria, y la secretaria fue y declaró, y no solo fue y declaró, sino que tenía copias de las actas, que sí se llevaron actas, que sí se recibió el informe, que sí se grababan las reuniones, que sí se trataban estos temas. Entonces se fue estructurando a través del trabajo de investigación un informe serio que estableció que este es un delito y un crimen de Estado. Esperemos pues que finalmente el perito Mesa venga al país, pueda reconstruir ese tercer informe, donde la lista de responsables es muy grande, Miguel. Aquí sí. todos ocultaron información en el Estado, empezando por el propio presidente de la República de esa época, señor Correa. ¿No? Sí, ¿él puede ser vinculado? Sí, señor, porque ocultaron información, ¿no? Información para proteger un delito de Estado, en este caso el asesinato del general Gabela. Y aquí hay una larga lista de responsables, tanto uniformados cuanto civiles. Sí, claro. El propio informe establece una larga lista de personas con nombres y apellidos que hay que investigar, que se entregó a la Fiscalía General de la Nación, que abrió la Fiscalía la indagación previa, que hay un proceso judicial en curso dentro de la Fiscalía General del Estado. Hoy el tema da otro giro, porque la Corte Constitucional dice, bueno, tienen un plazo, traigan a mesa, reconstruye el tercer informe y establezcan quiénes son los que mataron al general Gabela. Doctora Paulina Araujo, de sus amplios conocimientos penales, el caso Gabela, tengo en mis manos la sentencia 2366 de la Corte Constitucional, que establece como medidas de reparación y ordena una serie, con plazos, una serie de medidas. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debiera tratarse este caso? Porque un asesinato de hace 2 años y medio no puede seguir en la impunidad.
12 años. Así es, mire, la Corte Constitucional, entre las varias medidas, ordenó a la Presidencia de la República que le pida perdón a la familia del general Gabela, ¿no? ¿Y perdón por qué? Por un estado que se concertaron varias autoridades para que no se descubra la verdad, ¿sí? Y toda persona víctima de un delito, incluidos los familiares, tienen derecho a la verdad. Y no se la dieron. Solo encontraron entrampamientos en los varios niveles para que la información que formaba parte de un proceso penal desaparezca y favorecer la impunidad de quienes deben responder. ¿Sí? Este es uno de los tantos casos que demuestran el manejo de la justicia para favorecer a quien no se debe. Obviamente un favorecimiento ilícito. ¿Qué se espera ahora con la comisión que va a reunirse? Tengo entendido que ya se reunió con el perito Roberto Mesa, que ahora sí ya tengamos el expediente completo. Si faltaba el tercer insumo, este tercer informe, que al parecer era el conclusivo, el que ya analizó todo el contexto y determina el nivel de participación por acción y omisión de varias personas. Porque no olvidemos que aquí se quiso disfrazar el asesinato del general Gabela con un supuesto delito de robo, que él había sido uno de los tantos que son afectados en delitos contra la propiedad y porque le querían robar le mataron, lo cual era obvio que no, porque el contexto anterior venía de que el general Gabela denunció la corrupción que había. Indicó, vean, la compra de los helicópteros es irregular por donde le vean. Y eso no gustó. No gustó al poder, que lo que quería era usufructuar del Estado ecuatoriano. Yo sí pienso que una vez más la Corte Constitucional, le digo, toma las riendas de este país y en este caso quiere que se haga justicia. Esperemos que avancen las conclusiones del perito Mesa y ya la justicia lo pueda retomar. Porque justicia que tarda no es justicia. Por eso es que yo sí creo que ahora va a haber insumos que ya no puede alegar los órganos de justicia para no proceder. Si bien ha pasado tiempo por el tipo de delito, no ha operado la prescripción. Es decir, tienen tiempo para que se haga justicia y que el Ecuador sepa quiénes ordenaron la muerte del general Gabela, porque va a coincidir que son los corruptos que han visto en el país el botín y que cuando el general Gabela reveló información de las anomalías, lo silenciaron, porque lamentablemente ese ha sido el modus operandi. Control de la justicia, hacer lo que les viene en gana y lo que no les gusta, porque les puede obviamente llegar responsabilidad penal hasta desaparecer documentos. Ojalá esto logre finalmente tomar un cauce legal y jurídico y que se aplique la ley con todo rigor a los responsables. Doctor Araujo, ¿este caso no prescribe, dada la condición del asesinato, por un lado, y por otro, pudiera ser incluido el presidente de la República de entonces, como bien señalaba el ingeniero César Ron? Por supuesto, los delitos no es que le blindan a alguien por ser autoridad, que por ser autoridad no pueda responder. Prescripción no ha operado, porque es un delito grave. ¿Sí? Aún con ex código penal o cohibe, el que quieran cubrirle, es un delito que no tiene una prescripción corta, ¿sí? Todavía hay tiempo. Y por supuesto, ¿quiénes responden en un delito? El que sea y el cargo que haya tenido. Si por sus acciones u omisiones ordenaron la muerte del general Gabela, por sus acciones u omisiones también participaron en un evidente fraude procesal, también desaparecieron documentos de un expediente, hay varias concurrencias de conductas ilícitas. Ahora es cuando, si la Corte ha ordenado que se sepa la verdad lo antes posible en este caso, los órganos de justicia tienen que hacerlo. No pueden apararse a una prescripción porque no ha prescrito todavía la acción. Bien, ingeniero Ron, para concluir este diálogo, en esas condiciones, el caso Gabela debiera terminar algún momento, porque no se ha encontrado a los autores de este hecho. Bueno, el autor que supuestamente disparó al general Gabela después fue asesinado, también murió, ¿no? Ahí había unas incongruencias porque decían que le dispararon
por la derecha, y resulta que este era zurdo, les disparó por el otro lado, ¿no? Todas estas cosas salieron en la investigación. Lo más grave es lo que dice la doctora Paulina Araujo. No solo desaparecieron el tercer informe, sino que ese tercer informe lo forjaron, acomodaron un tercer informe, ¿no? Lo mutilaron. Bueno, lo mutilaron y acomodaron, ¿no? Ya. ¿En beneficio de quién? ¿Beneficio de quién? Del Estado. Nada más ni nada menos que el Ministerio de Justicia, que tenía que precautelar los intereses del Estado. Y entonces ahí desaparecieron el informe tercero del perito Mesa, y la entonces ministra de Justicia, ¿no?, elaboró, configuró otro informe, ¿no?, donde establecía lo que acaba de decir la doctora, que este no es un delito de Estado, sino que fue un crimen común donde por robarle al general Gabela lo mataron en su casa. Así es que... ¿Recuerda el nombre de la ministra de entonces? Claro, era la ministra Zúñiga. Lady Zúñiga. Zúñiga, ¿no? Ella era la responsable en ese momento, porque por ahí pasaron por el Ministerio de Justicia 5 o 6 ministros de Justicia en el proceso de la muerte del general Gabela, de la contratación de los helicópteros, de todo este proceso, ¿no? Todo esto está documentado en el informe que sacó la Asamblea Nacional en su momento, que lo hicimos nosotros. Y por esa razón, ese informe establece nombres y apellidos de responsabilidades que tienen que ser investigados. Hoy, la Corte Constitucional va más allá, ha dado un paso más, ha ordenado que venga el perito Mesa y que reconstruya el tercer informe para establecer las responsabilidades en un crimen de Estado donde las autoridades del gobierno de entonces forjaron informes, perdieron información, se lavaron las manos y nos quisieron hacer creer a los ecuatorianos que este no era un crimen de Estado, sino que se trataba de un crimen común. Y en el tercer informe que presentaron en esas condiciones con cambios, no hubo los nombres que sí hubo en el informe anterior. Claro, no hubo. En la investigación tuvimos la comparecencia del perito Mesa. Yo le pregunté al perito Mesa, informe al país, al Ecuador, a esta comisión, si en ese tercer informe que no hay, había nombres de los responsables del asesinato del general Gabela. Y la respuesta del perito Mesa fue que sí. Entonces, vea usted, Miguel, las graves consecuencias que esto ha tenido para el país. No solo es el asesinato de un distinguido oficial general, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sino el esconder información, en forjar información. ¿Cuál es otro delito? Que es un delito gravísimo, gravísimo, porque eso se llama falsedad ideológica, pues cuando usted tiene un informe y lo cambia y lo acomoda a su gusto, no para proteger a mucha gente del gobierno, porque lo único que querían proteger es al gobierno del señor Correa, que siempre quería aparecer con un gobierno inmáculo, y de inmáculo no tenía nada. Entonces, la responsabilidad, en este caso, está sobre todas las autoridades del gobierno que omitieron este informe y que seguramente ahora que termine el perito Mesa de configurar el informe y establecer los nombres y apellidos de los responsables del asesinato del general Gabela y establecer que se trata de un crimen de Estado, aquí va a brincar mucha gente como tostado, mi querido Miguel. Doctor Paulina Araujo, para concluir este diálogo y que nos ilustre, ¿se podría calificar crimen de Estado y deberán aparecer los nombres como ya hubo y luego se mutiló? Claro, crimen de Estado, para comprenderlo, es cuando se logra evidenciar que no es que una persona es la que cometió el delito, sino que por ser autoridades se conciertan, se unen para, a nombre de varios estamentos del Estado, callar la voz de alguien que estaba denunciando corrupción. Es más, se sigue validando aquel operatividad del Estado en su conjunto, desapareciendo informes, poniendo otros, retrasando, falseando los hechos, diciendo que era un mero robo, lo que bien sabían por una cadena de decisiones estatales no era tal. Ahí tenemos un crimen de Estado. El Estado articulado en varios niveles en contra de los derechos de una persona. ¿Sí?
Cuestión que les digo, la trama que ha ocurrido en el caso Gabela es bastante grave. Porque no solo fue quitarle la vida a él, sino tapar una operatividad de corrupción de contratación pública de bienes que sabían que son totalmente inservibles, y para eso quien sabía y estaba hablando, aniquilarlo. Y para eso confabularon varias personas en varios niveles del Estado ecuatoriano. ¿Sí? No en vano la Corte Constitucional toma la decisión actual de que esto no se quede parado, que no se quede en el archivo y que solo pidan disculpas. No, viene la disculpa, pero lo que espera el Ecuador es el proceso judicial que transparente lo que ocurrió y que tengan que responder penalmente los que fueron parte de esta cadena concertada de decisiones estatales en contra de una persona. Bien, muchas gracias. Sí, un dato. Guillermo Ron, con gusto. En esos días, para terminar de configurar este delito grave, se compraron pertrechos militares en el orden de $2,000 millones. $2,000 millones. Sí, señor. Así es que aquí hay que abrir bien los ojos y averiguar bien qué es lo que pasó en el Ecuador. Es decir, puede estar conectado DRUP, asesinato y compra de armamento. Sí, señor, todo. Ah, caramba, qué complicado. Bien, muchas gracias al ingeniero César Ron, su presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, como siempre, nos ilustra desde el ámbito jurídico y penal a la doctora Paulina Araujo, académica y jurista. Muchas gracias, Paulina. Gracias por la invitación, un saludo para el ingeniero Ron, para usted, don Miguel, y para toda la audiencia de Radio Democracia. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar el otro escándalo que hubo, la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte, caso soborno, sentenciada a 8 años, y el impasse en las relaciones entre Argentina y el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, 6 de cada 10 microcréditos